Sin más, tengo el gusto de presentarles en esta mañana al primer expositor, el ingeniero Fabián Jaramillo, quien nos hablará sobre los modelos de gestión enfocados a la eficiencia. En cuanto a la educación y títulos del ingeniero Jaramillo, él es ingeniero eléctrico de la Universidad de Cuenca y Master of Science en Loughborough University of Technology en Loughborough, Inglaterra. En lo que es de experiencia laboral y actividad profesional, él es actual docente y director de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad de Cuenca. Fue decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Cuenca por 4 periodos. Fue superintendente de Telecomunicaciones durante 7 años, expresidente de la Función de Transparencia y Control Social del Ecuador desde enero del 2013 hasta enero del 2014. Fue también asesor presidencial en telecomunicaciones. Estuvo vinculado con Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, actual etapa EP, donde se desempeñó como director de planificación, director técnico y gerente de telecomunicaciones. En el ámbito privado ha sido gerente de L-Consys, consultor en diseño e implementación de sistemas SCADA en Ecuador y Colombia, expositor en más de 40 eventos internacionales relacionados con sistemas de control, telecomunicaciones y protección de datos personales, participación en más de 60 eventos internacionales en temas de control, regulación de servicios públicos, telecomunicaciones, TICs, gestión de proyectos y otros. Coautor y autor de numerosos artículos técnicos y varias publicaciones. El objetivo de la charla del ingeniero Jaramillo en esta mañana es mostrar una visión holística para la construcción de modelos de gestión y los principales instrumentos a considerar que permitan administrar una organización en forma planificada, ordenada, eficiente y eficaz. Damos la bienvenida al ingeniero Jaramillo. Muy buenos días, un cordial saludo y un agradecimiento por la invitación formulada tanto a Cuenca Ciudad Digital en la persona de Ronnie Araneda, al Clúster Cuatro Ríos y a mis compañeros de panel. Muy honrado de poder compartir con ustedes algunas experiencias que he tenido la oportunidad de vivirlas en la práctica, no únicamente en el lado académico en donde me desempeño y en donde normalmente solemos decir el papel aguanta todo o el libro dice cualquier cosa. Aquí quiero transmitirles algunas de las vivencias personales y los resultados obtenidos. Para empezar, una idea que no es de los gurús de la planificación ni de la parte organizacional, no es Drucker, no es Senge, no es ninguno de ellos. Es un humanista 100% como es el Mahatma Gandhi, que nos dice: nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Si no cambiamos nosotros, es difícil que las cosas cambien. La agenda que les propongo el día de hoy va precisamente en lo que acabo de mencionar. Desde la experiencia vivida, quiero contarles un poquito qué es lo que hemos podido hacer, cómo mejorar los procesos, es una de las partes más complejas dentro de cualquier organización, la reducción y eliminación de papeles, que es uno de los problemas críticos que tenemos en nuestras instituciones, tanto en el ámbito público cuanto privado. Cómo hacer una eficiente gestión de proyectos, que ese es uno de los objetos centrales en donde me detendré un poquito dentro de la charla. Y finalmente, la medición y retroalimentación. Esta experiencia vivida me voy a referir particularmente a mi última labor previa, que fue mi paso por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Dentro de ello, al conducir una entidad de
carácter nacional que tiene como labor controlar los servicios de telecomunicaciones, el uso del espectro radioeléctrico, el desarrollo de la actividad de la radiodifusión y televisión, obviamente es una tarea bastante compleja, como lo pueden suponer. Aquí quiero hacer énfasis a lo que implica una entidad de este tipo. Aquí es subrayado, cargada de herencias. La Superintendencia de Telecomunicaciones es una entidad que heredó parte de lo que era la Dirección Nacional de Frecuencias del ex IETEL. Entonces, cuando nosotros mencionamos la palabra IETEL, normalmente no la relacionamos con eficiencia, con buen rendimiento, con ejemplo de formación y de control, sino normalmente lo asociamos exactamente con cuestiones que van en sentido contrario. Esta herencia obviamente se transmite también, aunque las personas que llegaron a formar parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones no necesariamente tenían esas características, pero al ser parte de una organización que tenía las peores prácticas, las peores condiciones de ejecución presupuestaria, los ejemplos de la malversación y del robo, pues obviamente no era una herencia de la que podíamos exhibirla orgullosamente. Luego, esta entidad, la Superintendencia de Telecomunicaciones, por la naturaleza de la gestión, es una entidad que requiere descentralizar ciertos procesos para hacer más eficiente el control. Es indispensable que haya delegación hacia las unidades regionales que manejan determinadas zonas del país, y esa gestión descentralizada debe a su vez luego integrarse para dar resultados de carácter nacional. Entonces, esta combinación de descentralización y centralización es también compleja, ¿no? Porque voy a poner el ejemplo de las operadoras móviles. El control que se hace en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, etcétera, etcétera, no es ese el único control que debemos tomar en consideración, sino debemos tomar en consideración el comportamiento que tiene la operadora en el ámbito nacional y, sumado todo ese comportamiento, tomar decisiones acerca de que si cumple o no cumple los parámetros de calidad, los parámetros de continuidad, etcétera, que están definidos en los contratos. Esas condiciones realmente dificultan la operatividad dentro de la institución y requiere transmisión de información de ida y de vuelta y manejo ágil de los procesos internos para tener información consolidada en tiempos relativamente cortos. Se pueden imaginar que toda labor de control es una labor poco aceptada por el controlado. A ninguno de nosotros nos es satisfactorio ser controlados por nadie. Por naturaleza humana rechazamos el control y siempre decimos que nosotros somos los ejemplos de cumplimiento, los ejemplos de honestidad, los ejemplos de buen comportamiento, etcétera. Pero si es que no existiera el control, en la práctica tendríamos realmente una ley de la selva en donde el más fuerte se termina imponiendo. Esa es la realidad. Entonces, el conseguir que una entidad que tiene el peso de una mala historia y además realiza una labor poco aceptable es realmente complejo. Entonces, ¿cómo conseguir que esta institución pase a ser aceptada por los ciudadanos, pase a ser aceptada por los controlados? Es un proceso que nos pusimos a pensar cómo podemos conseguir que esta institución sea bien vista tanto por los ciudadanos cuanto por los controlados. Obviamente no es una tarea sencilla y en eso nos empeñamos en forma profunda. Un buen porcentaje del personal que estaba dentro de la institución tenía mucha antigüedad. No quiero de ninguna manera decir que la experiencia es despreciable, siempre el acumular experiencia es saludable, pero también cuando esa experiencia no es buena, es preferible no tenerla. Y en otros casos,
gente que sí tenía buena experiencia, tenía buenas prácticas y hacía las cosas bien, obviamente no siempre contagiaba ese mismo espíritu y ese mismo comportamiento hacia otras personas que siempre tenían esa condición de maneja perfil bajo, no hagas demasiado, no te hagas notar porque si no te van a cargar de trabajo, ese tipo de cuestiones que son bastante comunes en las entidades públicas. Los resultados alcanzados creo que en mi óptica fueron satisfactorios. Creo que no soy el más llamado a hacer esa evaluación. Deberían ser los ciudadanos y quienes recibieron las acciones de control los que deberían hacer ese pronunciamiento, pero de las manifestaciones que he tenido en algunas oportunidades, creo que realmente pudimos hacer un trabajo bastante satisfactorio. Vamos a hablar ahora sobre la mejora de procesos. Y aquí comienzo con una frase que digo que todo es mejorable, ¿no? O sea, por naturaleza humana, si hacemos una actividad, si hacemos un proceso, debemos pensar que esos procesos, esas maneras en las que los estamos ejecutando, de alguna forma pueden mejorar. Naturalmente que en algunos casos esas mejoras pueden ser muy costosas o muy complicadas y en un momento determinado podemos decir o decidir ya no ir más lejos, sino conformarnos con la situación en la que nos encontramos. En esto de los procesos he puesto algunas frases que creo que resumen lo de los procesos. Todo tiempo pasado fue mejor. Hay personas en las instituciones y en la vida privada y en la vida personal que siempre añoran el pasado y siempre ponderan lo bueno y bonito y fabuloso que fue el pasado. Personalmente no soy de los que tengo esa posición. Yo creo que si estamos avanzando, si estamos creciendo y mejorando, debe ser porque estamos evolucionando y no involucionando. Entonces, esta posición de muchas personas de añorar el pasado y de decir que siempre antes lo hacían mejor y eran más eficientes, yo siempre tengo alguna duda, con las naturales excepciones que sí hay en algunos casos, pero en general creo que las cosas van mejorando. La evaluación de lo existente. Aquí he puesto también entre paréntesis algo que vale la pena destacar. Seguro que algo que ya está implantado está mal hecho porque lo hicieron otros. En las instituciones públicas en particular y mucho más cuando se da un cambio de administración, un cambio de gobierno, un cambio de jefe, un cambio de gerente, un cambio de director o lo que sea, cuestiono lo anterior, digo que lo que hicieron antes no sirve para nada y yo invento el agua tibia y el hilo negro otra vez. Entonces yo creo que eso no es adecuado. Y la otra parte que digo, a menos que sea hecho por extranjeros, ¿no? ¿Por qué pongo esto? Porque también solemos tener la mala costumbre o la mala percepción de creer que si lo dijo alguien o lo hizo alguien que no es del lugar, entonces estará bien hecho, pero que si es hecho por alguien del sitio, del lugar, de la ciudad, hay mucho para dudar. ¿Por qué? Porque yo le conozco al papá, a la mamá, al hermano, etcétera, etcétera, y entonces creo que esa persona es incapaz. Ese tipo de cuestionamientos que nos solemos implantar en la mente hace que muchas cosas se reinventen cada vez que hay un cambio de administración. Yo creo que es necesaria la evaluación, sin duda es necesaria la evaluación de saber en qué estado nos encontramos, pero para rescatar aquellos aspectos positivos y mejorarlos, no para deshacer todo lo hecho. Yo creo que esta es una de las lecciones más importantes que debemos aprender dentro de estos procesos. Yo digo también respecto de esto último, yo tengo una definición de experto, no sé, la quiero compartir con ustedes. Yo digo que experto, dícese de todo aquel que no es de la ciudad, ¿no? Ese lo solemos calificar como experto. ¿Por qué? Porque el experto, él dijo, y eso debe ser
palabra de Dios. En cambio, que si lo dice alguien del lugar, de la ciudad, de la empresa, de la institución, obviamente a ese no hay que creerle. Ese tipo de conceptos yo creo que también tenemos que evolucionar y cambiar. El peso de la herencia y la costumbre. Siempre hemos hecho así. Esa es una frase repetitiva y conocida, pero ¿por qué vamos a cambiar si siempre hemos hecho así? Y nos ha dado buenos resultados y hemos producido buenos efectos y hemos logrado buenos productos. Sí, es verdad, puede ser que algunas cosas las hemos hecho bien, pero no hay cómo hacerlas mejor. De seguro que hay cómo hacerlas mejor. Entonces aquí hay unos desafíos implícitos que significan mover a la gente. Y eso de mover a la gente es bastante complejo. ¿Por qué? Porque cuando alguien propone un cambio, hay tres tipos de posiciones normales dentro de las organizaciones y las instituciones. Hay quienes apoyan el cambio, no muy decididamente, pero al menos dicen estar a favor. Hay otros que están en contra del cambio. Algunos lo expresan y manifiestan sus opiniones contrarias, lo cual está bien porque también genera debate y genera reflexión. Pero hay un tercer grupo de personas que serían medio indeseables dentro de las organizaciones, que son los que tienen una actitud pasiva y dice, hagan lo que quieran, igual no ha de funcionar, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes son contra las que tenemos que luchar y tratar de ponerles en uno de los bandos a las personas estas que son ni chicha ni limonada, ni agua ni pescado, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones creo que es importante lograr un involucramiento de las personas. Aquí hay una dificultad también inherente a la naturaleza humana. Si es que alguien llega y propone un cambio, la actitud normal de las personas es de resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos una animadversión a lo desconocido. Y ya nos acostumbramos a hacer algo de alguna forma y ahora si nos proponen hacer algo distinto, tenemos recelo. Y ese recelo se manifiesta con una oposición, unas veces expresa y otras veces pasiva. Entonces, una de las maneras importantes de que el cambio se produzca es hacer que la persona proponga el cambio. Propóngame de qué manera podemos mejorar. Si la persona lo propone, luego la adornamos, luego le hacemos algunas modificaciones o ajustes que creemos necesarios, es más fácil que la persona se apropie de ese cambio. De esa manera fluye de forma más fácil o más directa estos procesos de cambio en los que nosotros nos queremos involucrar. El rediseño de procesos y su simplificación. Se podrán imaginar que una entidad que trae esa herencia, que trae ese bagaje, que trae ese conocimiento previo, naturalmente se van generando prácticas pesadas, prácticas poco eficientes, prácticas que atentan contra las personas que requieren un trámite, que piden un certificado, que piden la realización de alguna labor dentro de la entidad. Y obviamente esta parte de los procesos, de simplificar los procesos, es algo complejo. Si nosotros pensamos dentro de nuestras organizaciones, ¿cuántas copias emitimos, por ejemplo, de algunos documentos? Con copia a fulano, con copia a sultano y con copia a mengano y con copia al archivo. Entonces, ese tipo de cuestiones es difícil romper. Es difícil cuestionar siquiera. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por mi visto bueno, tiene que pasar por mi aprobación, tiene que pasar por mi garabato o sumilla que le pongo dentro del documento. Ese tipo de cuestiones implica que la persona lo revisó, implica que la persona está consciente de lo que está firmando o lo que está rubricando. No necesariamente. Cuando tengo yo una parva de trabajo de este tamaño, ¿qué es lo que hago? A determinada hora, lleno de garabatos en todas las hojas y lo paso, ¿no? No es que en realidad haga una revisión. Sin embargo, ese paso intermedio implica una demora en el trámite. Aquí les quiero mostrar qué hicimos dentro de la institución. Por último,
hay que automatizar los procesos, pero para automatizar los procesos, primero debemos rediseñarlos y simplificarlos. Este es uno de los procesos que teníamos dentro de la institución. Como ustedes pueden ver, esas hojitas de post-it de colores muestran cómo se manejaba uno de los procesos dentro de la institución. Este es el manejo del control de reclamos dentro de la institución. En las regionales, la ida y la vuelta para consolidar la información, etcétera. Ahí no se ve todo, ahí se ve completo, ¿no? Entonces pueden darse cuenta de que era realmente un procesito bastante complejo, ¿ya? Una vez que nos comenzamos a cuestionar, ¿no habrá cómo hacerlo eso más sencillo? ¿No habrá cómo eliminar algunos pasos? ¿No habrá cómo prescindir de algunas sumillas y de algunos vistos buenos? Resulta que llegamos a esto. No es un proceso simple, pero comparado con el anterior, sí hay alguna diferencia, ¿no es cierto? Entonces, una vez simplificado el proceso, ahora sí podríamos automatizarlo, ¿ya? ¿Qué pasa si es que en ese estado lo automatizamos? Pues estamos automatizando la ineficiencia, ese es el problema, ¿no? Eso es algo que debemos tener conciencia, algo que debemos superar dentro de nuestras organizaciones. ¿Hay cómo hacerlo simple? Mucho mejor. Una vez que hicimos el rediseño, hay que aplicar el proceso rediseñado. Es probable que al aplicar el proceso rediseñado nos demos cuenta de que algo nos olvidamos, de que algo está incompleto o de que algo todavía se puede mejorar, de que algo todavía está por demás. Entonces, una vez que hemos rediseñado, debemos evaluar los resultados y retroalimentar. Esa retroalimentación debe darnos como consecuencia un ajuste de ser necesario. Si es que el proceso rediseñado está bien, ya no hace falta hacer nada más. Y luego debemos generar un círculo virtuoso, debemos influir en la gente para que cada vez se cuestione, no hay cómo hacerlo mejor. Volvernos un poco hipocondríacos respecto de esta situación, ¿cómo estoy? Estarnos cuestionando constantemente, de manera que en un momento determinado podamos encontrar otras oportunidades de mejora. Solo entonces, cuando ya lo hemos simplificado a su máxima expresión, entonces debemos entrar a automatizarlo, no antes, porque si no, insisto, estaremos automatizando la ineficiencia y los procesos inútiles que hay dentro de muchas organizaciones. La reducción y eliminación de papeles es el otro tema del cual les quiero hablar el día de hoy. El papel versus la información digital. Sobre todo en las áreas contables, sobre todo en las áreas de auditoría, el papelito es esencial. Si no hay papelito, si no hay documento físico, no se cree. Entonces, yo creo que aquí es uno de los aspectos en los cuales las instituciones y las personas debemos hacer cuestionamientos. ¿Por qué eliminar los papeles? En primer lugar, una necesidad ecológica en la cual todos tenemos que involucrarnos para tratar de reducir el consumo de papel, y la otra implica también una reducción del gasto. Mientras más papel gastamos, pues obviamente también hay recursos que se están asignando para ese propósito. Hay tintas, hay impresoras y hay una serie de otros elementos que se gastan junto con los papeles. ¿Hay cómo reducir papeles? Sin duda hay cómo reducir. El sustento legal. ¿Hay forma legal de reducir papeles? Sí. Hay una ley de comercio y firmas electrónicas que es exactamente la validez que tiene un documento físico, lo tiene un documento digital, si tiene una firma digital. Es decir, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Aquí hace falta
por cierto, que las instituciones se involucren con este tema de las firmas digitales, porque si no, en caso contrario, muchos documentos no pasan de ser archivos guardados en un computador, pero no tienen el carácter de documento en sí. Pero es factible hacerlo. ¿Qué hicimos? Se pueden dar cuenta que, a diferencia de muchas instituciones en donde la obligación de guardar archivos es limitada a 5, a 7, a 10 años cuando más, esta institución no podía votar nada. ¿Por qué? Porque ahí está la historia de las telecomunicaciones, de los radiodifusores y más del país, y por lo tanto no había cómo deshacerse de esa información. No hay cómo votar. Esta es una institución que acumula y acumula archivo. No hay forma de deshacerse. Entonces, ¿qué hacer? Digitalizamos primero 4,5 millones y después 1,600,000 hojas de documentos. Esa es la magnitud del archivo que teníamos, obviamente haciendo una depuración previa. Depuramos porque en el archivo había invitaciones a eventos, en el archivo había un montón de cosas que no eran realmente del trámite y del giro del negocio de la institución. Nos deshicimos de una buena cantidad de esa información, pero de todas formas llegamos a digitalizar esa cantidad de papeles. Pero esta digitalización no fue solamente convertir el papel en PDF, porque esa es una parte que ya es una ganancia, pero que no es suficiente. ¿Por qué? Porque tengo que buscar información ahí. Y entonces, cuando está ordenado por año, por concesionario, por operadora, por lo que sea, es más fácil buscar la información. Cuando está digitalizado, ¿en dónde le busco? Podría utilizar los mismos mecanismos o los mismos conceptos de archivo que tenía en el concepto físico, trasladarlo al digital, pero no es eficiente. Entonces, estos documentos los convertimos en texto. Eso es un proceso bastante complejo, porque se imaginarán también que muchos de los documentos que teníamos estaban escritos en máquina de escribir, con corrector, con letras sobrepuestas, con sellos de las instituciones, con una serie de marcas, con gente que ha hecho revisiones sobre los documentos, etcétera, con lo cual se altera, entre comillas, el contenido o la interpretación que hace el OCR al hacer la conversión del papel de formato PDF hacia formato digital. Entonces, no entiende directamente esta conversión. Entonces, había que dedicar gente a que haga una revisión adicional y vaya eliminando esos errores. ¿Ya? El trabajo fue realmente arduo, ¿no? Nos tomó la primera parte 11 meses y la segunda parte 5 meses y medio para tener la información digitalizada y en texto. Pero la pudimos convertir. Esta conversión implicó, como ya lo mencioné, esta depuración. Eliminamos los archivos físicos. Pudimos reducir los archivos físicos de toda la organización, pero tuvimos una transición, y aquí quiero referirme a lo que normalmente pasa cuando se propone hacer una eliminación de papel de las instituciones. ¿Qué pasó en el interín? Ya no más papeles, ya tenemos todo digitalizado, entonces comienza el por si acaso, ¿no? Saben esa frase, ¿no? Por si acaso voy a quedarme con una copiecita, ¿no? Por si acaso voy a guardarme el papel impreso. Por si acaso otra copia más. ¿Qué ocurrió en medio? Lo que esperábamos de baja de consumo de papel se multiplicó por casi 8. Había archivos en todo lado. Junto a las columnas había centenares de LEDs llenos de papeles. Y eso, por si acaso. Entonces,
tomamos una decisión. El lunes desaparece eso. Y desapareció. ¿Ya? Claro, con reacciones y con escondidas de algunos documentos en algunas partes donde normalmente nos revisábamos, ¿verdad? De algunos documentos claves que hay que tener respaldo físico y así, pero al final desaparecieron esos papeles y poco a poco nos acostumbramos a no manejar papeles. En el transcurso de un año aproximadamente ya no manejábamos papeles, nos costó mucho. Esto implicaba que la mayor parte del trabajo lo hacíamos en línea y debíamos tener respaldos digitales. Eso sí, debemos tener certeza de que la información está bien guardada y de que tenemos respaldo suficiente de esa información. ¿Qué teníamos? Teníamos un data center en Quito y otro data center de respaldo en Cuenca. De manera que incluso físicamente, si hubiese un siniestro o algún problema, es más difícil que ocurran simultáneamente en los dos lugares. Teníamos la información suficientemente respaldada. Y debimos superar algunos inconvenientes. También pasamos de la etapa a la cual, si es que el sistema informático no está funcionando, nos quedamos cruzados de brazos, automáticamente. Porque no hay nada que hacer. Todo está en línea, todo está en el sistema, todo está guardado ahí. Y si es que hoy el sistema no funciona, nos vemos las caras. ¿Verdad? Sí. ¿Cuántas veces nos pasó esas? Una, en 7 años. ¿Cuánto tiempo duró? 3 horas. ¿Qué pasó? Se cayó el sistema en Quito y debíamos levantar el sistema desde acá. Al levantar el sistema apareció una dificultad. No se levantaba, no se levantaba, no se levantaba. ¿Qué pasa? Había un router que estaba direccionado en una sola dirección, no veía en sentido contrario. Pero hasta encontrar eso nos tomó 3 horas. Ya, finalmente, solucionado ese tema, volvimos a la normalidad y volvimos a operar. Esa fue la gran dificultad que tuvimos. Pero por cierto, hay que tomar ese tipo de precauciones para que no le pase a otro, ¿no? Y luego, disciplina y control. Esta parte última es muy importante porque si no, vuelven a aparecer los papeles. Hay una inercia natural que está guardada en la mente de algunas personas. Ya habíamos logrado eliminar los papeles de todo lugar hasta que descubro un día que las órdenes de pasajes de avión, los viáticos y otras cosas más se volvían a imprimir en la dirección financiera. ¿Por qué? Por si acaso, ¿no? La auditoría, la Contraloría. Entonces, ese tipo de miedos, entre comillas, hay que desecharlos y hay que mantener la disciplina. Eso implicó que tenga que prescindir de un director financiero, porque era con su anuencia que se guardaba. Pero bueno, esas cosas hay que hacerlas. La gestión de proyectos. Aquí me voy a referir a la incidencia en la ejecución presupuestaria y al resultado que tenemos las instituciones en la gestión de proyectos. Normalmente en el sector público la gestión de proyectos es siempre la pata de la que cojeamos las instituciones. No somos el ejemplo de cumplimiento, no somos el ejemplo de buen rendimiento o de óptima forma de ejecutarlos. En primer lugar, debemos tener claridad de lo que implica un proyecto. Mucha gente suele confundir el día a día, la labor de la institución con un proyecto, y eso no es un proyecto. Un proyecto es algo que se ejecuta una sola vez, es un
un trabajo, una tarea, una labor, un proceso, una construcción, etcétera, que se hace con un único propósito, que luego puede servir para la gestión diaria, para la utilización constante, pero el proyecto en sí tiene un inicio y tiene un fin. La labor diaria de la institución no es un proyecto, eso debemos tener muy claro. En segundo lugar, hay unos lugares comunes en toda la gestión de proyectos y mucho más en el sector privado, en el sector público. Atraso. ¿Cuántos proyectos que se realizan en el país están atrasados? ¿Qué porcentaje está a tiempo? Más bien habría que preguntar y seguramente será la menor parte. Sobrecosto. No me refiero a cuestiones oscuras ni a pagos elevados por cosas que no se compran. Me refiero a que un proyecto inicia con un valor de 100, termina costando 130, 140, 150, nunca termina costando menos, nunca termina costando lo que estuvo planeado originalmente. Y cuando están los proyectos atrasados y cuando no hay más dinero, hay dos opciones: sacrifico la calidad o sacrifico las especificaciones. Entonces, contra eso hay que pelear. Evaluar el cumplimiento de los proyectos y de los índices. Esto había que implantar dentro de la organización. ¿Cuántos proyectos estamos a tiempo? ¿Cuántos proyectos están dentro del presupuesto? ¿Cuántos proyectos están concluyendo con la calidad y condiciones especificadas en el arranque? El análisis de necesidad de formar una oficina de manejo de proyectos. Lo planteamos dentro de la organización, analicemos si conviene o no tener una oficina de gestión de proyectos. Nos cuestionamos si es que nosotros no éramos precisamente una organización que hacíamos muchos proyectos, pero los que hacíamos deberíamos hacerlos bien y decidimos finalmente, como lo voy a señalar más adelante, formar una oficina de proyectos. La implantación de nuevas metodologías y prácticas. Aquí otra vez chocamos con la costumbre y con la manera de haber hecho así siempre y el cuestionamiento de si lo podemos o no lo podemos hacer mejor. Cambiamos finalmente a una gestión basada en PMI y controlada mediante TOC. Estos dos términos no sé si les son conocidos para todos. La primera parte es una forma de gestión de proyectos, una manera en la cual es rigurosa en cuanto a documentación, en cuanto a control, en cuanto a la documentación, en cuanto a la disciplina, la formalidad, y lo juntamos con otra de las prácticas que se basa en la teoría de las restricciones, TOC. Esta teoría de las restricciones tiene muy buen efecto en el desempeño. Conseguíamos lo contrario de lo que estaba antes, es decir, que todos los proyectos terminen a tiempo, terminen en presupuesto y terminen con la calidad especificada. En el sector público eso es algo difícil de pensar que se pueda hacer. Creamos una PMO, decidimos crear una PMO y utilizamos herramientas de software para el control de proyectos. En el inicio, cuando recién arrancamos con la PMO, usamos Excel, no necesitábamos más, teníamos 5 proyectos corriendo con la PMO, no vimos una necesidad mayor de tener software especializado ni cosa parecida. Pero más adelante, cuando ya crece el número de proyectos, pues obviamente las herramientas que son especializadas y específicas para ese tipo de control son mucho más útiles y eficientes. Y por último, logramos resultados óptimos. Cuando ya tuvimos implementada la oficina de proyectos y cuando ya comenzamos a controlar los proyectos desde esta oficina, conseguimos que 8 de 8 salgamos en la forma en la que les he mencionado, a tiempo, en presupuesto y con las especificaciones deseadas.
Y antes, cuando aprendimos de esto, ejecutamos 5 proyectos, entre ellos la creación de la PMO, ese fue uno de los proyectos, en donde también logramos terminarlos a tiempo, en presupuesto y con la calidad especificada. ¿Qué significó? Que al total, 13 salimos a tiempo, salimos en presupuesto y salimos con la calidad especificada. Yo digo que al final eso nos resultó, ¿qué diría? Muy agradable para poderlo contar, pero en un momento dado yo dije, hubiese sido bueno que alguno falle, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvimos oportunidad de aprender algunas lecciones que sí se aprenden cuando algo falla, ¿no? Entonces, como que se vio que todo era ahora fácil, ¿no? Que no había dificultad alguna, y en verdad sí hay dificultades. En este tema que les menciono, nosotros podemos pensar de que, bueno, ¿qué tipo de proyectos habrán hecho que todos salieron a tiempo, en presupuesto y con la calidad deseada? Y menciono, solamente para ejemplo, que entre uno de ellos fue la creación del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos del país. Entonces no era una cosa banal o de poca monta, ¿no? En este proyecto nosotros debíamos conseguir, como parte del proyecto, una certificación y una aceptación internacional de un organismo que se llama FIRST. Eso significa que nosotros con suficiente anticipación debimos postular para ser calificados por esta entidad. Esta entidad debió enviar a quienes nos iban a evaluar para decidir si nos aceptan o no, y finalmente tomar la decisión en una sesión que se realiza en forma mensual de que si éramos o no aceptados. Habíamos planeado salir en una determinada fecha, septiembre coincidencialmente, 30 de septiembre debíamos haber terminado el proyecto y haber recibido la certificación de FIRST. Esa era nuestra expectativa. La buena noticia es que el 28 tuvimos la certificación. ¿Ya? ¿Cómo lo hicimos? Podrán imaginarse que una institución pública tiene que lidiar con compras públicas, tiene que lidiar con pliegos, tiene que lidiar con todos esos temas. Tengo que prever los imprevistos que van a ocurrir en el proceso para tomar acciones que me aseguren salir dentro del tiempo. Finalmente lo logramos y, como digo, el aprendizaje fue tan bueno que logramos 13 de 13, pero no siempre va a ser así, no siempre va a ser 100%, pero con estas metodologías se puede lograr rendimientos superiores al 90%, que es un muy buen índice en cualquier organización. La importancia de la medición. En general, en las instituciones públicas muchos procesos no se medían. O la evaluación era cuantitativa, o incluso si nosotros revisamos los planes estratégicos de muchas instituciones, veremos metas que dicen mejorar significativamente tal cosa. ¿Qué significa eso? ¿Qué es mejorar significativamente? Nada. O sea, si no digo estoy aquí y quiero llegar acá, el que haya llegado un poquito más arriba o algo haya mejorado, ya logré. Y eso no dice nada. Entonces, si no me pongo metas cuantificables, no existe tal cosa. Aquí la importancia de la medición. Establecer índices y metas medibles. Si no, no sirve. Criterios para la medición. Si no se mide, o no existe o no importa. Si no existe, no me importa. Y si es que existe y no mido, es que tampoco me importa. Hay que hacer ajustes y optimización. Muchas veces pecamos en una y en otra forma. Cuando yo digo te voy a medir,
hay una frase que vale la pena recordar. Dime cómo me mides y te digo cómo me comporto. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces aquí, si yo le digo, voy a medir, y le digo, propone una forma de medición, puedo tener dos situaciones. La una, alguien muy optimista que le apunta que va a conseguir algo en muy poco tiempo o que va a tener una crecida espectacular, o alguien muy conservador que se asegura que va a tener una buena evaluación poniéndose la vara muy baja. Entonces yo digo, me propongo subir de 10 a 30, pero eso puede lograrlo casi sin esfuerzo, ¿no? Y hay otro que dice, yo quiero subir la vara de 10 a 150. Puede ser que el uno esté exagerando y el otro está poniendo demasiado bajo. Y aquí, por lo tanto, es necesario un proceso de ajuste y de optimización para ir equilibrando la medición y lograr que la institución funcione en forma más o menos homogénea. La medición de los resultados, la evaluación y la retroalimentación son fundamentales. Tampoco sirven las mediciones anuales, ¿no? O más bien, sirven las mediciones anuales, pero el proceso de retroalimentación de eso es lento. Es decir, recién un año después volveré a saber si es que estoy bien o he mejorado o no. Por eso la necesidad de tener metas más cercanas o mediciones intermedias, de manera que pueda saber cuánto voy mejorando, cuánto me falta, cuánto necesito esforzarme. Para terminar, para lograr resultados satisfactorios, es indispensable que quienes están a la cabeza de las entidades se involucren en forma directa. Porque si yo simplemente delego, entre comillas, pero a mí no me importa lo que pase, pues obviamente no hay manera de que la institución tenga un cambio verdadero. Segundo, el empoderamiento de quienes reciben la delegación. Si yo le delego algo a alguien, ese alguien debe tener facultad de decisión. Si no, es una severa falta de respeto. Si yo le encargo algo a alguien, pero le digo cualquier cosa que vayas a decidir, primero pregúntame, no le estoy delegando. Puedo poner límites, sí puedo decir, hasta aquí resuelve tú y más allá de esto resuelves junto conmigo. Pero es indispensable que haya empoderamiento. Caso contrario, esa delegación es vacía. Hay que hacer medición y evaluación sistemática, no con los conceptos de auditoría que le muestran la foto del muerto. Debió haber hecho así, debió haber corregido esto, debió haber pensado en tal cosa. No, es en la marcha cuando tengo que ir haciendo esas correcciones. Reajustes cuando sea necesario actuar. Tampoco es importante tomar acciones sin que éstas sean necesarias. Cuando yo comienzo a gestionar proyectos y cuando lo hago con la manera TOC, hay una forma de medir si es que es necesario o no actuar. Si es que estoy dentro de rangos que me permiten los buffers de alimentación o los buffers del proyecto, etcétera, que son los términos que se emplean dentro de esta metodología, no tengo necesidad de actuar si es que están dentro de cierto rango. Si entro en zona de peligro, solamente ahí debo actuar. Caso contrario, no, porque significa gastar recursos en forma innecesaria. Ingreso a la ruta del pensamiento sistémico y de la mejora continua. Una vez que las organizaciones entran en esto, le comenzamos a tomar gusto a este cuestionamiento de que puedo mejorar, puedo hacerlo de forma óptima, puedo hacerlo más corto, puedo hacerlo más sencillo, y comienza una competencia virtuosa de decir, yo logré reducir esto de 22 días a 7, y el otro dice, yo en este otro proceso que antes me demoraba 6 meses, ahora lo hago en 2,
y así. Entonces, ese tipo de cuestiones es importante también promoverlos en forma sistemática. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Estoy a sus órdenes si tienen alguna inquietud. Muchas gracias.